Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Universidad Teológica Shalom. Le damos la bienvenida a esta primera unidad del curso Psicología y Desarrollo Infantil. Les habla el doctor Montalvo Suero, quien va a ser su moderador o conductor, por así decirlo, en esta primera asignatura que nos ha tocado compartir con todos ustedes. Vamos a estudiar a continuación lo que es el mundo de los niños. Se nos presenta a modo de ejercicio que observemos en nuestras viejas fotografías de nosotros mismos, lógicamente, nuestro crecimiento, si es posible observarlo a través de las fotografías que hemos guardado. Tal vez vamos a observar a los que son más jóvenes algunas fotos de ellos mismos cuando estaban apenas un bebé y tal vez comencemos a analizar qué sentíamos en esa ocasión o tal vez querer recordar qué sentimos en nuestro primer día de clase, si estábamos nerviosos por conocer nuestra maestra o si nosotros de alguna forma estamos nerviosos ante una circunstancia específica de nuestra niñez, nuestros cumpleaños, que casi siempre tenemos fotos de ella, qué sentíamos al momento de celebrar cada cumpleaños, qué sentíamos a compartir con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Y posiblemente observe también alguna foto cuando usted se graduó ya del bachillerato o de la high school, por así decirlo, y comience a pensar cómo esta criatura tan pequeña, tan indefensa, se ha convertido en una persona tan independiente como lo es ahora, lógicamente. Esto es como una forma de nosotros comenzar a pensar desde el punto de vista de los niños para poder comprender la psicología del mundo infantil. Lógicamente, a pesar de que tenemos o que tengamos muchas fotografías, no va a ser posible observar los procesos de cambio que ocurrieron en nuestras vidas durante estos años de niñez o esos años de infancia que tal vez tenemos. Y a pesar de ello, aunque tengamos a disposición algunos videos de esos recuerdos, no es posible, diríamos, notar las sutilezas que esos cambios pueden ocurrir en nuestra vida y en las vidas de las personas. Por lo tanto, podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que esos cambios son importantes y esos cambios forman parte del desarrollo evolutivo de nuestras vidas. Y a pesar de los avances tal vez que tengamos a la disposición, no es posible reproducir de esos sentimientos, esos procesos y sobre todo notar las influencias que actuaron en nosotros para producir la persona que hoy somos en la actualidad. Estos procesos de cambios son parte del estudio de esta unidad. En la primera parte vamos a ver una especie de mapa del mundo de la niñez, en la cual se trazan las rutas que han seguido los investigadores en la búsqueda de información acerca de qué es lo que hace que los niños se desarrollen de la manera en que lo hacen, y señala también las principales direcciones que estos investigadores han seguido y que siguen en la actualidad quienes estudian el desarrollo infantil. También se va a explorar el modo en que el estudio del desarrollo infantil ha evolucionado y vamos a examinar los conceptos básicos del desarrollo infantil. Luego veremos cómo es que los científicos del desarrollo se estudian a los niños, qué teorías les guían, cuáles métodos de investigación utilizan y qué normas éticas gobiernan la labor del investigador infantil. A medida que ingreses en el mundo de los niños, recuerde que los niños son personas verdaderas, no son simplemente abstracciones o imágenes en una hoja de tal vez de un árbol o en una hoja de algún recuerdo. Son seres humanos vivientes que ríen, que lloran, que gritan, que hacen berrinches muchas veces y que hacen preguntas. Observe los niños que le rodean en los parques, en el cine, en las calles y comience a relacionarse con ellos. Véalos, escúchelos, converse con ellos, que de esta forma nosotros estamos entrando
en lo que es el mundo de los niños para poder entender su psicología y para poder tal vez en el futuro convertirnos en orientadores o consejeros de esta criatura. El estudio del mundo de los niños desde el punto de vista científico comenzó a finales del siglo XIX y decíamos que comenzó un poquito tarde comparativamente con otras ciencias que se han desarrollado, diríamos, de forma sustancial siglos antes por el enfoque que teníamos de los niños. Esta ciencia ha evolucionado hasta convertirse en parte del estudio de cíclico completo de la vida del ser humano. Los científicos de desarrollo estudian los cambios y también estudian la estabilidad la estabilidad. Es decir, aquellos aspectos que cambian y aquellos aspectos que permanecen fijos. Ambos son importantes en el estudio del mundo infantil. Pero estos cambios se observan en tres dominios principales. En el dominio físico, en lo cognitivo, desarrollo intelectual, desarrollo mental, y en lo psicosocial, la interacción del niño con los demás. El desarrollo está sometido lógicamente a influencias y estas influencias tenemos que determinarlas. Se trata de influencias internas, amén, que son biológicas, y se trata también de influencias externas, que es el medio ambiente. Se discute cuál de estas dos influencias tiene más peso en nuestro desarrollo o ocupa una mayor parte en nuestra formación, y ese tema lo veremos un poco más adelante. Las influencias contextuales importantes sobre el desarrollo van a incluir el grupo de la familia, el vecindario, el nivel socioeconómico, por supuesto, la raza, el origen étnico, la cultura, etcétera, y otros factores más que pueden afectarnos, que pueden influenciarnos en el desarrollo nuestro y también el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Un caso verídico ocurrió el 8 de enero del 1800. Este caso se llamó Víctor, el niño salvaje de Aveyron, que fue encontrado en esta fecha desnudo con el rostro y el cuerpo gravemente arañado. Apareció en las afueras del poblado de Saint-Serin, provincia de Aveyron, región del sur de Francia. El niño medía apenas 1,37 metros de estatura y parecía tener aproximadamente 12 años de edad. Ya había sido visto en diversas ocasiones durante los últimos 2 años y medio, subiendo a los árboles, corriendo en 4 patas como si fuese un animal, bebiendo los arroyos como si fuese una bestia y comiendo bellotas y raíces. Se observó que el niño no hablaba y gruñía como animal salvaje. Despreciaba los alimentos preparados y destrozaba la ropa que intentaban ponerle en el momento que fue encontrado. Después de la observación inicial, el niño llegó a ser conocido con el apodo de Víctor y fue enviado a una escuela para sordomudos en París, en donde un joven ambicioso de 26 años de edad que estudiaba nueva ciencia de la medicina mental o psiquiatría, tomó a este niño para tratar de educarlo. Este joven se llamaba Jean-Marc Gaspard Itard. Itard creía que el desarrollo de Víctor se limitó debido al aislamiento social en que Víctor se encontraba y que simplemente requería que se le enseñasen las habilidades que los niños adquirían de manera natural en la sociedad y que simplemente a través del proceso de enseñanza, Víctor iba a desarrollarse como un niño normal en poco tiempo. Itard llevó a Víctor a su propia casa y durante los siguientes 5 años trató de educar a Víctor de forma gradual. Primero despertó la capacidad de su alumno para discriminar las experiencias sensoriales como si fuese un niño, lo frío, lo caliente. Después avanzó a un entrenamiento de las respuestas emocionales e intentó instruirlo en lo moral y en lo social, el lenguaje y el pensamiento. Pero la educación de Víctor no fue un éxito en lo absoluto.
El niño logró notables progresos, sin embargo. Aprendió los nombres de muchos objetos y podía leer y escribir oraciones sencillas. Sin embargo, aunque pronunciaba algunos sonidos, nunca aprendió a hablar. Lo que es más, permaneció centrado totalmente en sus propios deseos y necesidades. Asimismo, nunca perdió su añoranza por el campo abierto, por lo salvaje, por el bosque, y mostró una indiferencia total a los placeres de la vida social. No solamente esto, este descubrimiento de este niño planteó en ese momento una cuestión crucial en el estudio de la psicología infantil. Dos cuestiones importantes fueron planteadas en el caso de Víctor, el niño salvaje de Aveirón. El niño apareció durante una época de gran agitación intelectual, cuando una nueva perspectiva científica comenzaba a reemplazar la especulación metafísica. Los filósofos debatían cuestiones acerca de la naturaleza de los seres humanos, cuestionamientos que se volvían esenciales para el estudio y desarrollo infantil. Por ejemplo, se hablaba las cualidades, comportamientos e ideas que definen lo que significa el ser humano, y se preguntaba, ¿estas son innatas o son adquiridas o es una combinación de ambas cosas? ¿Qué tan importante es el contacto social durante los años formativos? ¿Se puede superar, amén, el aislamiento o la carencia del contacto social? Y esta pregunta es la que nosotros que nos planteamos también en el estudio, en este estudio inicial de psicología. El estudio del niño que creció aislado podría dar evidencia del impacto tanto de la naturaleza, que son las características innatas con que todo ser humano nace, como también la crianza, que incluye educación, las influencias sociales en el desarrollo psicosocial de los seres humanos. ¿Por qué Víctor no pudo cumplir las expectativas que tenía Itar sobre él? Quizás el niño había sido víctima de daño cerebral, autismo o algún maltrato grave, o quizás los métodos educativos de ITAR, por avanzados que hayan sido en su tiempo, fueron inadecuados. La verdad es que ITAR mismo llegó a creer que no podía superar por completo los efectos de largo aislamiento social y que probablemente Víctor ya estaba demasiado grande, en especial para aprender el lenguaje humano o desarrollar el don del habla. En tal sentido, se han hecho otros estudios de la niñez para saber cuál de estas influencias, si las innatas o las influencias del medio ambiente, son determinantes para el niño. En el campo del desarrollo infantil se enfoca en el estudio científico de procesos de cambio, pero también de procesos que permanecen estables en el niño a lo largo de su desarrollo evolutivo. Los científicos de desarrollos, personas que participan en el estudio profesional de desarrollo infantil, buscan la manera en que cambian los niños desde la concepción hasta la adolescencia, al igual que las características que continúan bastante estables a lo largo de este periodo. Los científicos de desarrollo estudian dos tipos de cambios: los cambios cuantitativos, que habla de cantidad, y los cambios cualitativos. Los cambios cuantitativos es relacionado con el número o cantidad, como la estatura, el peso, la amplitud del vocabulario o la frecuencia de comunicación. Estos cambios cuantitativos se observan, por ejemplo, en los pediatras cuando llevamos a nuestros niños a las citas pediátricas. Usted va a ver que cada vez que llegamos a una cita, se pesa el niño, se toma su estatura, se toma medidas de su cabeza, y esas medidas se van anotando y le van dando en una escala el crecimiento de su niño para determinar si es normal, si está por encima de lo normal o por debajo de lo normal. Igualmente su peso, y de esa forma se va evaluando el crecimiento biológico de su niño. Igualmente,
En psicología se evalúan algunos aspectos, tanto médicos, que es lógico, también biológico, como es el crecimiento, amén, y la salud es importante porque muchos atrasos, tal vez a nivel de atrasos cognitivos o atrasos psicosociales, podría deberse a algún tipo de enfermedad. Lógicamente que todo está interrelacionado y todo podría afectar y puede ser causa y puede ser observado como una influencia en el crecimiento o en el desarrollo del mundo infantil. Estos cambios cuantitativos son importantes porque vamos a medir el vocabulario de nuestros hijos o de los niños, y de acuerdo, diríamos, a la edad del niño, podemos ir evaluando cómo se va desarrollando el vocabulario como una indicación de un aspecto cognitivo en el desarrollo de los niños. Hay cambios que son cualitativos, es decir, aquellos que están relacionados con el tipo de estructura u organización. Este cambio es discontinuo, lógicamente, y se identifica por el surgimiento de nuevos fenómenos que no se pueden anticipar con facilidad con base en el funcionamiento previo. Estos cambios cualitativos son parte del desarrollo evolutivo de todos los seres humanos. Un ejemplo de cambio de un niño no verbal a uno que comprende palabras y puede utilizarlas para comunicarse. Este es simplemente un cambio. Ahora, ¿cómo nosotros obtuvimos los primeros enfoques en el estudio del mundo infantil? Muchos conocen a Charles Darwin como el creador de la teoría de la evolución, y precisamente Charles Darwin fue quien presentó una de las primeras teorías acerca del desarrollo del comportamiento infantil. En 1877, cuando pensaban que los seres humanos podrían comprenderse a sí mismos estudiando sus orígenes como especie y como individuo, Darwin publicó las notas acerca del desarrollo sensorial, cognitivo y emocional de su hijo durante sus primeros 12 meses de vida. Este estudio sentó las bases para otros estudios que se hicieron posteriormente en la observación del desarrollo infantil. Darwin dio responsabilidad científica a las biografías del bebé. En las siguientes 3 décadas se publicaron cerca de 30 biografías adicionales a las que Darwin ya había realizado. Otros investigadores, sin embargo, hicieron grandes aportes a lo que es el desarrollo del mundo infantil. John Ludd, por ejemplo, Jean Rousseau también, además Charles Darwin, amén, y otros tantos más filósofos, científicos que al principio tenían posiciones que eran más filosóficas que científicas porque no tenían la forma de demostrarlo, pero posteriormente la ciencia de la psicología infantil se hizo cada vez más científica porque se sometía a procesos más serios de investigación. La psicología de desarrollo se vuelve ciencia. ¿En qué momento? Para fines del siglo XIX, los diversos avances en el mundo occidental que habían establecido la ruta para el estudio científico y el desarrollo de la infancia, los científicos habían desentrañado el misterio de la concepción, como es el caso del niño salvaje Víctor de Aveyron. Discutían la importancia relativa de la naturaleza, de la crianza, de las características innatas, de las influencias externas, etcétera. Era una época de gran fervor en el campo intelectual y sobre todo de gran desarrollo en el campo de la psicología infantil y el desarrollo completo de toda la vida humana. Entonces se presentaron algunos factores que hicieron posible que esta observación del desarrollo infantil se convirtiese en una verdadera ciencia. ¿Cuáles fueron estos factores? Factores, por ejemplo, el descubrimiento de los microbios y de la inmunización hizo posible que muchos niños, amén, sobrevivieran a sus primeros años de vida. Anteriormente al descubrimiento de los microbios y de la inmunización, la muerte infantil era extremadamente alta y por lo tanto eso disminuía la posibilidad de un estudio serio en el mundo del campo infantil.
Segundo, debido a la abundancia de mano de obra barata, los niños eran menos necesarios para los trabajos y para las jornadas laborales. Anteriormente, cuando se comenzó lo que se llama la revolución industrial, lamentablemente, esta revolución industrial del siglo XVIII, del siglo XIX, utilizó mucha mano de obra infantil hasta que las leyes comenzaron a surgir y a normalizar el trabajo infantil, prohibieron el trabajo infantil y estableciendo lo que es la escolaridad del niño. Y lógicamente, debido a la situación laboral a nivel, diríamos, del mundo, ya los niños fueron retirados, amén, de la mano de obra laboral y las leyes que protegían a estos niños, por lo tanto, eran más rígidas y se estaban estableciendo en mayor cantidad de países hasta que se generaliza prácticamente en el mundo entero. A pesar de ello, tenemos que observar que hay muchos países donde se usa de manera abusiva la mano de obra infantil, lo cual entendemos, amén, que esta situación debe ser corregida. Y en tercer lugar, observamos que estas leyes que protegían de largas jornadas laborales a los niños y que permitieron que los niños pasaran más tiempo en la escuela y también junto con sus padres y junto con maestros. Y ahí entonces se crea el momento, se crea la ocasión de identificar sus necesidades, de conocer más a los niños, pues anteriormente se le trataban como si fuesen personas adultas y no se le brindaba la atención necesaria. La nueva ciencia de la psicología enseñó que la gente podía comprenderse a sí mismo al conocer qué le había influenciado durante su infancia. Lógicamente surgieron las teorías de algunos grandes psicólogos en favor de este desarrollo. La fundación de institutos de investigación durante las décadas del 1930-1940 fueron considerables, como por ejemplo en Iowa, Minnesota, Columbia, Bakery, Yale, marcó el surgimiento de lo que son de lo que es el verdadero estudio de la ciencia del desarrollo infantil y de la adolescencia. Esta ciencia, lo que es la psicología del desarrollo infantil y la adolescencia, que puede verse como el estudio completo del ciclo vital en lo que es la psicología evolutiva, tiene un carácter interdisciplinario, es decir, no se limita a una sola disciplina. De hecho, en la actualidad, los estudiantes de desarrollo infantil obtienen colaboración de un amplio rasgo de disciplina en lo cual se incluye la propia psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, la biología, la genética, las ciencias de la familia, entre otras cosas, por ejemplo, la educación, amén, y la historia, la medicina, entre otras muchas más. Este curso tiene como propósito poner a la disposición del estudiante de psicología cualquier avance o descubrimiento que en cualquiera de estas áreas puedan sernos útil a nosotros para el estudio del desarrollo infantil y de la adolescencia. Como vemos, el estudio de desarrollo infantil y adolescencia se convierte también en el estudio del ciclo vital del ser humano. Los estudios del ciclo vital en Estados Unidos tienen como origen los programas diseñados para dar seguimiento a los niños hasta alcanzar la edad adulta. Uno de estos científicos está basado en estudio de Stanford sobre niños dotados, que comenzó en el año 1922 bajo dirección de Lewis Terman. Consistió en seguir hasta la vejez el desarrollo de un grupo de personas identificadas inusualmente como inteligentes cuando eran niños. Actualmente el estudio del desarrollo infantil es parte de un área mucho más amplia de desarrollo humano que abarca el ciclo completo de la vida y el desarrollo humano desde la concepción hasta la muerte. Aunque el crecimiento y desarrollo son más obvios durante la infancia, también hay crecimiento y desarrollo
durante todo el proceso de nuestras vidas. Las nuevas fronteras se han abierto, a pesar de que los niños han sido tema de interés del estudio científico durante aproximadamente unos 100 años. Esta exploración, su estudio más completo, está apenas comenzando. Las preguntas hechas por los científicos de desarrollo, los métodos que emplearon y las explicaciones que propusieron son más complejas y más, diríamos, eclépticas en la actualidad que hace unos 25 años atrás. Estas modificaciones reflejan el progreso en la comprensión y también reflejan el contexto cultural y tecnológico cambiante del mundo en que vivimos en la actualidad y que favorecen grandemente a las investigaciones del desarrollo infantil y la adolescencia. ¿Cuáles son los avances en la tecnología que favorecen el estudio científico del desarrollo infantil? Por ejemplo, los instrumentos sensibles que miden movimiento oculares han revelado interacciones y conexiones, amén, entre la atención visual del lactante y la inteligencia de la infancia. Las cámaras videograbadoras y de computadora permiten que los investigadores exploren las expresiones faciales de los lactantes en busca de los primeros signos de emociones y que analicen cómo se comunican los bebés con sus madres. Los avances en las imágenes cerebrales posibilitan sondear los misterios del temperamento e identificar las fuentes del pensamiento lógico, por ejemplo. Todo este mundo de nueva tecnología, por supuesto que abre nueva frontera a un estudio mucho más avanzado del desarrollo infantil y la adolescencia. Sin embargo, seguimos con las mismas áreas, estableciendo cuáles son los dominios del desarrollo infantil, los procesos de cambio y los procesos de estabilidad que estudian los científicos aún en esta nueva frontera ocurren en 3 dominios o aspectos del ser a lo largo de 5 grandes periodos que va o que se ha sobredividido lo que es la etapa de desarrollo humano. Los dominios, ¿cuáles son? Los propósitos del estudio. Los científicos de desarrollo distinguen 3 dominios: desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial. Sin embargo, en relación a estos dominios están las interacciones, el crecimiento del cuerpo y del cerebro, el desarrollo de las capacidades sensoriales y de las habilidades motoras y la salud forman parte del desarrollo físico e influyen en los aspectos de desarrollo. O sea, estas 3 áreas no están separadas, sino que actúan o interactúan de manera conjunta. El desarrollo físico tiene que ir de la mano el desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial, de tal forma que podemos ir monitoreando el progreso de los niños en estos 3 campos, amén, o enfoques del desarrollo infantil. El cambio, la estabilidad en las capacidades mentales, como el aprendizaje, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento moral, creatividad, constituyen el desarrollo cognitivo. Los avances cognitivos se relacionan con el crecimiento físico, social y emocional. La capacidad para hablar depende del desarrollo físico de la boca, del cerebro. Un niño que tiene dificultad para expresarse en palabra puede producir reacciones negativas en los demás, lo cual afecta su popularidad y sentido de autoestima, y por lo tanto esta dificultad en el habla, amén, o dificultad, diríamos, para aprender, podría generar una baja autoestima y una pobre socialización del niño o un pobre desarrollo psicosocial en el niño. Por ejemplo, un niño que sufre infección frecuente en los oídos quizás desarrolle el lenguaje de manera más lenta que un niño sin estos problemas físicos. Además, los cambios fisiológicos y hormonales sustanciales durante la pubertad afectan, como todo es sabido, el desarrollo del sentido del ser, es decir, la autoestima de los niños y adolescentes de manera significativa, y por esa razón hablamos de la crisis de la adolescencia o la crisis de la pubertad.
el cambio, la estabilidad en la personalidad, emociones y relaciones sociales constituyen el desarrollo psicosocial. Y este puede afectar el funcionamiento cognitivo y también puede afectar en lo físico. La ansiedad, por ejemplo, relacionada con presentar un examen, puede empeorar el desempeño en este examen. El apoyo social puede ayudar a los niños a lidiar con los efectos del estrés en la salud física y en la salud mental. Por otro lado, las capacidades físicas y cognitivas afectan el desarrollo psicosocial al contribuir a la autoestima y la aceptación social del niño y adolescente. Y aunque analizaremos por separado el desarrollo físico, el cognitivo y el psicosocial, un niño es más que un montón de partes aisladas. El desarrollo es un proceso unificado a lo largo de este curso y vamos a ver de qué forma, amén, interactúan estas tres áreas de desarrollo infantil. ¿Cuáles son los periodos de desarrollo? El concepto de periodo de desarrollo es arbitrario, es decir, es establecido de forma académica por diferentes científicos o diferentes escuelas psicológicas, por así decirlo. A esto se le denomina una construcción social. Hablamos de etapa de desarrollo. Esas etapas de desarrollo observamos algunas características físicas de acuerdo a las edades y se establecen de una forma que faciliten el estudio del niño y de la adolescencia. El concepto mismo de infancia es una construcción social y hay muchos conceptos que se usan en psicología que lógicamente tenemos que saber que son una construcción social o un constructo social. Cierta evidencia indica que los niños en tiempos antiguos eran considerados y tratados en muchos casos como adultos pequeños. Y en contraste, hasta inicio del siglo XX, los jóvenes en Estados Unidos eran considerados niños hasta que dejaban la escuela, se casaban y tenían un empleo e ingresaban en el mundo de los adultos. En algunas sociedades preindustriales, el concepto de adolescencia aún no existe en la actualidad. Y por esa razón, nosotros consideramos, y así es el parecer, que estos conceptos de los periodos de desarrollo, lógicamente, son constructos sociales, amén, y corresponde a ciertas escuelas o la mayoría de las escuelas del desarrollo infantil. Por lo tanto, vamos a considerar o enfocar cuáles son los periodos de desarrollo que se va a estudiar. Primero, hay que añadir un periodo que muchas veces no lo tenemos presente, y es el periodo prenatal. Es de gran importancia. Desarrollo prenatal constituye las 40 semanas de gestación de la criatura en el vientre de su madre y los efectos del desarrollo biológico de ese niño, amén, influyen en lo que es las características innatas, amén, y por lo tanto debe ser considerada en el estudio de desarrollo infantil. La lactancia de los primeros 28 días a los 3 meses, la primera infancia del primer año a los 3 años, la segunda infancia de los 4 años a los 6 años, la tercera infancia de los 7 a los 11 años y la adolescencia de los 12 años hasta los 18 años de edad aproximadamente. Otros establecen hasta los 21 años de edad, dependiendo también de la posición o la escuela psicológica que estemos tratando en consideración. Por ejemplo, tenemos que observar cómo cambia este proceso. En el periodo prenatal, de la concepción hasta el nacimiento, las 40 semanas de gestación, observamos un desarrollo físico específico. La concepción ocurre por la fertilización normal o tal vez por otros medios. En lo físico decimos, la dotación genética interactúa desde el principio con las influencias del medio ambiente, aún en el vientre de la madre. Se van formando gradualmente los primeros órganos, las estructuras básicas del niño.
el desarrollo del cerebro, del esqueleto, amén, de los huesos, amén, de forma acelerada. El crecimiento físico es más rápido durante este ciclo vital. La vulnerabilidad a las influencias ambientales en esta primera etapa de lo que es el periodo prenatal es sumamente grande y por lo tanto la madre tiene que tener cuidado de que una influencia externa pueda afectar el desarrollo físico normal de su bebé. Amén. Ahora, el desarrollo cognitivo, ¿cómo lo podemos observar? Podríamos decir en esta etapa tan temprana como la prenatal. Lógicamente, se desarrollan las capacidades para aprender y recordar y para responder a los estímulos sensoriales. Ya en el vientre de la madre, amén, el niño, el feto, responde a la voz de la madre y también desarrolla preferencia por la madre. De hecho, amén, se dice que aún la propia alimentación de la madre, el mismo estilo de alimentación que muchas veces va de acuerdo con una cultura, con una etnia, ya el bebé la va tomando también. O sea que aún en la etapa prenatal es importante nosotros estudiar el desarrollo de los niños y los adolescentes. Igualmente en la lactancia, que son los primeros 3 meses, son 3 meses vitales de desarrollo que tenemos que observar como estudioso del desarrollo infantil, y además la infancia, que se divide en 3 categorías: primera infancia, segunda infancia, tercera infancia. Tenemos que observar tanto el desarrollo físico del niño, amén, cómo va evolucionando el desarrollo cognitivo del niño, amén, las expresiones faciales, amén, las expresiones emocionales que van mostrando, como también tenemos que ver las primeras palabras que aprende a pronunciar y cómo su vocabulario comienza a aumentar de forma lenta pero significativa. Y también cómo ese niño en la infancia, amén, comienza a relacionarse primero con sus padres, segundo comienza a relacionarse con terceras personas, y esto se llama el desarrollo psicosocial del niño. En el material que le enviamos, este estudio está mucho más detallado. Simplemente este se realiza de modo introductorio, amén, y le pedimos a los estudiantes de psicología y desarrollo que por favor estudien a profundidad este tema, ya que es muy importante en esta materia de lo que es el desarrollo infantil. Observe el desarrollo infantil paso por paso en la primera infancia, segunda infancia, tercera infancia y en la adolescencia, y observe cuál es su progreso en lo físico, en lo cognitivo, amén, y en lo psicosocial. Esos 3 aspectos debe estudiarlo, amén, debe aprenderlo, porque de esa forma aprendemos a evaluar la condición de un niño, si está normal en su desarrollo, si hay algún tipo de atraso en algún aspecto de su desarrollo, o si este niño ha evolucionado significativamente y está por encima de lo normal. Por lo tanto, esto sirve simplemente de parámetro para evaluarlo. Amén. Y a nosotros nos ayuda en lo que es el proceso del estudio y desarrollo, amén, de desarrollo infantil. Aunque existan diferencias individuales en la manera que entre los niños, los científicos de desarrollo sugieren que deben satisfacerse ciertas necesidades básicas y dominar determinadas tareas para que ocurra un desarrollo normal, que esto es lo que nos enfocamos nosotros, el desarrollo normal. Estúdiese también a los estudiantes de psicología en lo que es la pirámide de Maslow, que nos habla de las necesidades del ser humano. Amén. En la base de esta pirámide vamos a encontrar necesidades biofisiológicas que son necesarias satisfacer para el desarrollo normal de las personas, pero no solamente las biofisiológicas son importantes, amén, sino que también son importantes las sociales, amén, y otras áreas más que deben ser satisfechas. Por ejemplo, los lactantes dependen de los adultos para el alimento.
dependen los adultos para vestirse, para refugio, al igual que para el contacto humano y el afecto, que por eso el aislamiento social produce en los niños un retraso en todas las áreas del desarrollo. En este tiempo de lactancia se forma el apego hacia los padres y proveedores de cuidado, o porque, por ejemplo, no solamente los padres están a cargo de los niños, sino que otras personas también se ocupan del cuidado de los niños, de aquellos que están bajo su cuidado. Los infantes, en cambio, ya la siguiente etapa, la infancia, dependen más de sí mismos, con el desarrollo del habla y de la locomoción propia, caminan, amén, y necesitan afirmar lo que es su autonomía, pero también necesitan que los padres establezcan límites para su comportamiento, y esto es necesario, amén, y esto lo aporta lo que es la crianza y la educación del niño. Durante la segunda infancia, los niños desarrollan más autocontrol y más interés en otros niños. Ya juegan, amén, e interactúan con otras personas. Y ya en la tercera infancia, el control sobre la conducta cambia gradualmente los padres, amén, y de niños a grupos de compañeros, y se vuelven cada vez más importantes estas interrelaciones con sus compañeros. Una de las primeras tareas de la adolescencia, por ejemplo, cuando se llega a ese periodo, es la búsqueda de su propia identidad, identidad personal, identidad sexual, identidad ocupacional. A medida que los adolescentes adquieren madurez física, lidian con necesidades y con las emociones conflictivas mientras se preparan para abandonar el nido paterno y se preparan para ser adultos en sentido general. ¿Cuáles son las influencias en el desarrollo? ¿Qué hace que un niño resulte diferente de cualquier otro niño? Para averiguarlo, los estudiantes de desarrollo deben examinar dos áreas principalmente. Primero, los procesos universales del desarrollo que experimentan todos los seres humanos y todos los niños. Y también las diferencias individuales, tanto en la influencia sobre el desarrollo como en sus resultados. Los niños difieren en género, los niños difieren en estatura, en peso, en complexión, los niños difieren en salud, también difieren en nivel de energía, difieren en inteligencia, en temperamento, en personalidad, en reacciones emocionales, y por lo tanto es un área bastante compleja el estudio del desarrollo infantil y la adolescencia. ¿Cuáles son los efectos de la herencia? ¿Cuáles son los efectos del medio ambiente y la maduración? Los contextos de sus vidas también difieren de cada niño, de un niño a otro. Los hogares, las comunidades y sociedades en que habitan, las relaciones que tienen, los tipos de escuela a los que asisten, si es que asisten a una escuela, y también cómo ocupa su tiempo libre. Todos estos factores del medio ambiente afectan considerablemente a los niños, pero no le afecta de modo igual, porque hay características innatas y ellos reaccionan de forma diferente. Y por esa razón, aunque dos niños sean hermanitos, aún pueden ser mellizos o gemelos, van a reaccionar de forma diferente. Y por lo tanto van a observar y a interpretar los sucesos que acontecen, amén, de formas diferentes. Algunas influencias sobre el desarrollo se originan principalmente con la herencia, con los rasgos innatos o características heredadas biológicamente de sus padres. Otras influencias provienen principalmente del ambiente externo, el ambiente interno. El mundo fuera del niño, que comienza cuando está fuera del vientre, y el aprendizaje que viene a través de la experiencia, influyendo en la socialización, la inducción del niño al sistema de valores que le ofrece la cultura en que el niño nace, por así decirlo. ¿Cuál de estos factores, herencia o ambiente, para usted tiene más importancia en el desarrollo del niño? ¿Tiene más peso en el desarrollo del niño? Muchos cambios propios de la lactancia y de la primera infancia, como la capacidad para caminar, la capacidad para hablar,
están vinculados con la maduración del cuerpo y la maduración del cerebro. Estos procesos de maduración que se observan con la mayor claridad en los primeros años de vida del niño actúan en concierto con las influencias de la herencia y del medio ambiente. A medida que los niños llegan a la adolescencia y luego a la adultez, las diferencias individuales como las características innatas que es la herencia y la experiencia vital, el ambiente, tienen un papel cada vez mayor en cómo se adaptan las personas a las condiciones internas y externas en que se encuentran cada individuo. El contexto de desarrollo y las influencias vamos a analizarlo de manera detallada. Primero, la familia. Los seres humanos son seres sociales. Desde el principio se desarrollan dentro de un contexto social. Para un lactante, el contexto inmediato es normalmente su familia y la familia a su vez está sometido a las influencias más amplias y siempre cambiantes de un vecindario, de una comunidad, de una sociedad en la cual, de una sociedad y de una cultura a la cual se pertenece. La familia actualmente está sufriendo grandes y severos cambios. Unos dicen que debido a los grandes cambios económicos, a los grandes cambios sociales, a los grandes cambios tecnológicos que el mundo está experimentando. Conocemos, por ejemplo, diferentes modelos de familia. Está la llamada familia nuclear. Es una unidad de parentesco, relación económica y doméstica de dos generaciones que viven bajo un mismo techo. Incluye a uno o a ambos padres y a sus hijos biológicos menores de edad. A esta familia compuesta por papá, mamá y los hijos se le llama, es el núcleo básico, y por ser el núcleo básico se le denomina familia nuclear. Esta la familia básica, por ejemplo, en los países industrializados como es Estados Unidos y como es Europa, pero lógicamente esa familia nuclear limitada, estrecha, básicamente no es la misma en los países, amén, en los países latinoamericanos. Nuestra familia nuclear, por así decirlo, está cambiando. Hoy en día las familias norteamericanas son urbanas, tienen menos hijos y en muchas de ellos ambos padres trabajan fuera de la casa y por lo tanto los niños siempre están en guarderías infantiles o en escuela y prácticamente los padres ven a sus hijos en las noches para dormir con ellos o los fines de semana. Esto afecta a la formación, al desarrollo infantil. Sí afecta al desarrollo infantil. Los niños de padres divorciados, por ejemplo, quizás vivan con uno o otro progenitor o pasen de una mano a otra constantemente. ¿Afecta el desarrollo infantil en tales casos? Sí afecta el desarrollo infantil, por lo cual se entiende de que el hogar incluya a un padrastro muchas veces o a una madrastra muchas veces o a un hermanastro muchas veces, y hablamos muchas veces de un tipo de hogar que surge que se llama el hogar reconstruido o la familia reconstruida, compuesta, amén, por uno de los padres biológicos y por un padrastro y otros hermanastros, porque de esta forma se reconstruye la familia modernamente. Y por otro lado, existe un número cada vez mayor de hogares con adultos solteros y sin hijos, amén, padres que no están casados, y aumenta el número de parejas del mismo sexo, amén, que están adoptando niños no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Amén, que se está probando lo que es el matrimonio del mismo sexo. Aparte de la familia nuclear o la familia básica que le hemos presentado, existen otros tipos de familia, otras estructuras de familia, como es la familia extendida. En muchas familias de origen asiático, africanas, latinoamericanas, predomina este tipo de estructura, una red de parentesco multigeneracionales que incluyen a papá, mamá, pero también está un tío, están los abuelos, hay primos, amén, y otros parientes distantes forman parte de esa familia.
Y aún en los Estados Unidos, las familias hispanas, amén, muchas veces los hogares hispanos están formados por familias extendidas. En la actualidad, un hogar de familia extendida ya es menos común en los países desarrollados, amén, que llamamos industrializados, pero sin embargo, todavía su presencia continúa. Mucha gente vive en hogares de familias extendidas, donde los niños tienen contacto diario, no solamente con sus padres, sino también con sus primos, tienen contacto diario, amén, con sus padrastros, con sus tíos, con sus abuelos, amén. Y nos preguntamos si este tipo de influencia, amén, este tipo de relación podría ser determinante en el desarrollo de los niños y adolescentes. Lógicamente entendemos que sí. Estructuras familiares, por ejemplo, se hace cada más frecuente, amén, los hogares monoparentales, donde está dirigido por uno solo de sus padres, madre soltera, que es el caso generalmente, y en algunas ocasiones padres solteros que están criando a sus hijos, pero que es muy raro. Y ahora, amén, como ya le hemos dicho, está el caso, amén, de familias homoparentales compuestas por parejas homosexuales, amén, que sus estudios se están realizando para ver de qué forma pueden afectar la identidad, amén, el desarrollo de la identidad o la maduración de los niños, niñas y adolescentes. Otros factores que podrían considerarse en este estudio de desarrollo del niño y adolescente, factores externos, está, por ejemplo, los niveles socioeconómicos, la pobreza en especial, si es duradera, que puede resultar dañina para el bienestar físico y cognitivo y psicosocial de los niños y también de su familia. Los niños pobres tienen mayor probabilidad de presentar problemas emocionales y conductuales y potencialmente cognitivos y pobre desempeño escolar, según algunos estudios realizados en el 2004. Sin embargo, los niños también de familias ricas pueden presentar problemas. Amén. No podemos decir que la pobreza, que la cultura de la pobreza, no. Lógicamente que los niveles culturales influyen en la familia y incluye tal forma que se puede decir que los niveles socioeconómicos determinan muchas veces el tipo de familia que se tiene. Por ejemplo, se dice que en los niveles socioeconómicos de la clase pobre, lo que se da más frecuentemente lo que es el machismo, debido a que el hombre tiende a dominar a la mujer y determinar si trabaja, si estudia, etcétera, etcétera. En los niveles de la clase media hay mayor comprensión, más tolerancia y mejor trato a la mujer, y en los niveles de la clase alta se dice que existe lo que es el matrimonio amical. Y el matrimonio amical, amén, consiste en que la pareja se trata como amigo, amén. Y por lo tanto, el tipo de matrimonio o el tipo de relación, dependiendo los niveles económicos, podrían variar, y estos ejemplos los niños podrían notarle. La familia tradicional o el matrimonio tradicional, donde el padre domina sobre la mujer, es un ejemplo, amén. O la familia amical, matrimonio amical, donde ambos interactúan como amigos y como socios, amén, en esta gran empresa que es el matrimonio. Por lo tanto, podemos decir, afectan los niveles socioeconómicos en la formación del niño y adolescente. ¿De qué forma afectan? ¿Por qué afectan? Porque afectan las estructuras de la familia. Y si afectan la estructura de la familia, lógicamente que también afectan de forma directa lo que es el niño y adolescente. Y lo afecta de forma directa en los niveles de pobreza, porque produce un pobre desarrollo físico del niño por las carencias, la limitación del niño, y también, lógicamente, el niño en la cultura de la pobreza tiene poco acceso a lo que es la educación o lo que es la formación escolar. En esos aspectos, sí podemos decir que los niveles socioeconómicos se pueden considerar, amén, y son considerables al mismo tiempo como factor social en el desarrollo del niño y de la adolescencia. También se estudia cuál es el papel de la cultura o de la etnia en el desarrollo del niño y adolescencia.
En la actualidad, los investigadores están más atentos a las diferentes culturas, diferentes etnias que en el pasado. Los patrones étnicos y culturales afectan el desarrollo infantil por su influencia sobre el hogar, por sus recursos económicos, sus recursos sociales y la manera en que los miembros de esa comunidad, que es la familia, piensan y perciben al mundo que los rodea. Porque lógicamente el niño es influenciado por la familia, pero si la familia está afectada por un tipo de cultura determinada, también afectará al niño de forma significativa. Veremos, vamos a considerar en la próxima unidad no solo estos factores, sino algunos principios, algunos principios que han seguido los investigadores del desarrollo infantil, algunas pautas que han seguido los investigadores de desarrollo infantil en este estudio tan interesante de lo que es la psicología evolutiva. Y por lo tanto vamos a concluir este estudio hasta este momento. Amén. Y proseguiremos en otra ocasión con una segunda presentación sobre el estudio del mundo, amén, del niño y del adolescente. Bendiciones y que el Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Espero poder saludarlo y estar con ustedes en una próxima clase. Amén. Se despide de usted su hermano, profesor, doctor Montalvo Suero, y que el Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.